Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Ahora mismo uno de los temas más sensibles para la escena económica del año próximo tiene que ver con la elaboración del presupuesto. Esta es una tarea en la que está al frente la Secretaría de Hacienda y que deberá avalar la presidenta electa. El plan del presupuesto 2025 tiene sus retos porque el déficit fiscal este año se disparó. Se estima que cierre el año en 5.9% versus el PIB, el más alto de los últimos años. Hay, sin embargo, el compromiso del próximo gobierno de reducirlo al 3.5% del PIB. Lo que se conoce como la consolidación fiscal, pues va a suponer un enorme esfuerzo. Y esta noche nuestro invitado es Alfonso Ramírez Cuéllar. Él es el diputado federal electo de la próxima legislatura y hombre muy cercano al equipo que trabaja en el asunto. ¿Qué podemos esperar del presupuesto? ¿Cuáles son los márgenes de acción? ¿Hay capacidad para realizar el fuerte ajuste comprometido? Lo invito a que nos acompañe. Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Alberto. Un placer el que estés con nosotros, Alfonso. Alfonso, pues uno de los temas que preocupa en el escenario del 2025 es justamente el tema del presupuesto. ¿Por qué? Porque pues, sabemos en este año se ejerció un gasto mayor al que se había ejercido en los últimos años y hay un déficit importante que hay que reducir. ¿Cómo ves el tema del presupuesto? ¿Cuáles son los desafíos del presupuesto 2025, Alfonso? Bueno, primero vamos a cumplir la palabra, el déficit se va a reducir. Yo creo que ya dentro de pocas semanas, ya en el mes de septiembre, conoceremos de manera precisa si queda una reducción del 3.5, del 3, de los ajustes que estamos en estos momentos realizando, pero de que vamos a entrar en una etapa de disciplina financiera, de reducción del déficit, de ir encontrando un equilibrio en las finanzas públicas y de actuar con mayor responsabilidad. De eso la sociedad, los inversionistas, todos los sectores sociales y productivos del país deben de estar seguros. Entonces tenemos el gran desafío de un presupuesto 2025 superior a los 9 billones de pesos. Todo dependerá de lo que digan los legisladores, los diputados, las diputadas, pero hay margen para garantizar pues ya una reducción, porque las inversiones para las principales obras del sexenio implicaron mayor erogación 2024. Hoy tenemos ese colchón. También tenemos la posibilidad de ajustes en la operación de muchos programas y de muchas secretarías, pero lo que también tiene que quedar claro es de que la inversión no se va a recortar. Al contrario, vamos a incrementar nuestra presencia financiera en los circuitos relacionados con los proyectos de trenes, el mejoramiento de carreteras, la consolidación de todo el proyecto modernización de puertos y aduanas, y creo que tenemos dos grandes palancas que nos van a permitir elevar el nivel del crecimiento de la economía. Uno es la vivienda. Tenemos ahí, pues yo casi calculo una cantidad cercana a los 800,000, 900,000 millones de pesos que tiene que ser movilizada. Hay fondos suficientes. Ese es en el Infonavit, ¿no? En el Infonavit, también en el FODISTE. Las cajas de ahorro de muchos de los sindicatos de trabajadores tienen fondos muy grandes, muy amplios, lo que han comprometido también los desarrolladores y los bancos de inversión nos permite tener una base económica y de recursos muy grande, que ahora tiene que ser acompañada con un banco de suelo, una gran reserva territorial para detonar la vivienda. Alfonso, estos 9 billones del presupuesto 2025 ya tomaría en cuenta el ajuste del billón de pesos que se tiene que hacer para llegar al déficit. Sí, estamos, todavía es difícil hacer comparaciones precisas porque necesitamos ver si es 3 puntos del PIB o 3.5 del PIB, como lo ha declarado la doctora Claudia. Todo depende de cuánto superaremos los 9 billones de pesos. Quizá estemos ya en posibilidades de decirlo alrededor de la primera semana de octubre, pero de que se va a mantener la disciplina y la responsabilidad financiera no hay ninguna duda. Ahora, Alfonso, ¿no es demasiado exigente el propósito, el objetivo de bajar el déficit al 3 o al 3.5?
Te lo pregunto porque hay algunos analistas que dicen es que puede haber una recesión, se puede causar una recesión. De por sí 2025 no luce muy bien ni en el mundo, ni en México, ni en Estados Unidos. Entonces va a ser, ya sabemos todo el mundo que el 2025 va a ser complicado en términos de crecimiento. No hay riesgo de una recesión, no se podrían, pienso yo, ajustar un poquito más, o sea, sobre el 4 para que se vea la voluntad del gobierno, de la disciplina Sí, financiera no y tienes, no apretar tan duro. sí, tienes toda la razón. Lo más importante es que la acción del Estado mexicano desate una serie de medidas de promoción del desarrollo económico, del crecimiento de la producción y de la productividad en el país, y creo que ese margen que tú mencionas, 3.5, 3, 4 de reducción del déficit, todo eso lo vamos a tener que valorar porque sí está la responsabilidad de no provocar una recesión. Por eso, para nosotros el tema de la inversión y la vivienda, también lo que tiene que ver con romper el impasse, superar el impasse para generar mayor inversión en Versión. generación eléctrica, garantizar que todas las fuentes de transmisión se modernicen, se amplíen, es otro de los grandes retos, y al mismo tiempo también la garantía del mejoramiento que vamos a necesitar impulsar con mucha fuerza de todo nuestro sistema sanitario, la nueva Secretaría de Educación, sobre todo de superior y de investigación de ciencia y tecnología, implican la disposición de recursos suficientes para evitar los rezagos en materia de salud, la garantía de clínicas bien equipadas, una atención médica suficiente y de calidad, y un proyecto de ciencia y tecnología muy robusto, muy fuerte. Hay otro tema que también, digamos, llama la atención a los analistas. Se creía que venía una reforma fiscal. ¿Por qué? Pues porque es primer año de gobierno, continuidad de otro gobierno, entonces tienes todo el margen de maniobra en el Congreso, pues tienen toda la margen de maniobra. ¿Por qué no se echó mano de la reforma fiscal? Porque pienso yo que habría, con algunos ajustillos que se hicieran, tendrías hasta más fondos si hicieras algunos ajustes de carácter fiscal, Sí, pero bueno, se rechazó. ¿Por qué? ¿Por qué, Alfonso? la reforma fiscal siempre se ve como la gran transformación de tasas y de nuevos impuestos. Yo creo que ese no es el caso. Hay espacio para la progresividad, se puede revisar muy bien a fondo, como tú lo señalas, una serie de disposiciones, sobre todo en materia de comercio exterior, de importaciones. Se puede también modernizar todo el sistema fiscal en las aduanas. El sistema fiscal en las aduanas es uno de los grandes retos, es una fuga muy grande de recursos. No hemos podido alcanzar la suficiencia en el control y por lo tanto en el rigor para que tengamos pues la justicia que debe existir en todos aquellos que traen mercancías al país y que deben de pagar lo que la propia ley señala. Hay una decisión también de combatir con mucha fuerza la facturación falsa. La facturación falsa se ha convertido en un nuevo fenómeno muy peligroso, muy Absolutamente, grave, y creo gravísimo. que la formalidad que requiere muchísimas fuentes de trabajo y el salvamento, el apoyo, la ayuda a los sectores medios, tanto de las empresas como de los trabajadores, tiene que ser una asignatura que debemos de tener. Es decir, hay espacio para la progresividad. El sector medio de los trabajadores y de las empresas tiene que recibir mucha ayuda y creo que vamos a lograr, yo eso es lo que estoy buscando, un gran equilibrio en las finanzas públicas. Alfonso, también la economía informal ha crecido de manera importante, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, pues lógico, ¿no? Y no solo en México, sino en el mundo. Pero esa economía informal, pues no, bueno, sí paga, porque ya sabemos que paga a quien le permite, por ejemplo, en las esquinas, asentar su negocio, pero al final de cuentas no contribuye. ¿Qué, viene algo para mejorar, digamos, la recaudación en lo que es la economía informal, ese 50% de la economía? Sobre todo lo que anhelamos, lo que queremos, lo que vamos a hacer es incrementar la presencia de las mujeres en la actividad formal. Creo que este es el gran reto. México es uno de los países con menos participación femenina en los ámbitos del trabajo formal. Ahí hay un potencial enorme de justicia porque hay que terminar con la discriminación salarial y laboral,
pero el programa nuevo de la doctora contempla el incremento necesario, suficiente, un incremento destacado de la participación de la mujer en las actividades laborales formales, y esto pues tiene que ver en muchas actividades, las que están en el comercio en la vía pública, las que no tienen acceso a la seguridad social, muchas que están trabajando supuestamente en lo que se le llama el hogar, pero sí en el tema de la informalidad, lo más importante, lo más necesario, lo que queremos nosotros es incrementar la presencia de la mujer en el ámbito de la actividad laboral formal. Alfonso, la presidenta electa anunció pues más apoyos asistencialistas, apoyos a otros segmentos que, digamos, no se han visto favorecidos por estos apoyos que se dan por parte del gobierno federal. ¿A cuánto asciende la masa de apoyos? ¿De cuánto va a ascender la fracción de estos apoyos de asistencia a adultos mayores, etcétera? Becas para alumnos, ¿a cuánto va a ascender en el presupuesto? Tenemos 4 grandes temas ahora. Primera infancia, necesitamos apoyar a la primera infancia, nos vamos a centrar en todas las familias que trabajan en las maquiladoras del país y también como jornaleros agrícolas. La primera infancia va a ocupar un lugar privilegiado. Segundo, niñas y niños que están en preescolar, primaria y secundaria. Tercero, todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Y cuarto, toda una red de médicos, de enfermeras que van a visitar casa por casa todos los hogares de nuestro país para atender de manera preventiva pues muchísimas de las enfermedades. Son 4 grandes estrategias: primera infancia, salud, mujeres de 60 a 64 años de edad y niños de primaria, secundaria y preescolar. Esto estamos haciendo los ajustes, pero sí queremos ir poco a poco, y con este paso que vamos a dar, vamos a cubrir 2 grandes generaciones: la generación de la primera infancia con un ingreso básico mandatado por la Constitución, y la generación de 65 y más, que es ya el proyecto emblema que ha hecho muchísima justicia en los hogares de nuestro país. ¿Y hay algún dato que podamos Estamos conocer, ajustando la gradualidad. En el caso de las mujeres 60-64 años, pues son 2.500.000 mujeres. Vamos a ver cuántos son el primer año, pero nuestro proyecto es todos los niños de preescolar, primaria y secundaria deben tener garantizado un ingreso que les permita continuar en las aulas. Todos los recién nacidos, los de 0 a 3 años, tienen que tener una atención, sobre todo de familias de las maquiladoras y de familias que trabajan como jornaleros agrícolas, un sistema muy robusto de cuidados. Esta red de médicos y enfermeras es un elemento novedoso que ha hecho la doctora Claudia, porque cada uno tendrá que vigilar los hogares, las familias del país. Bueno, pues como ven, hay mucho trabajo por hacer. No es fácil elaborar el presupuesto, claramente. Alfonso, muchas gracias. Ya muchas gracias, Alberto. Algunas pinceladas del reto que tiene el próximo gobierno para este tema tan importante, pues, y ya para septiembre, primero, ¿verdad? Una eficiencia, una racionalidad, una gran responsabilidad en el gasto, programas sociales muy robustos, sobre todo mucha inversión en infraestructura, en vivienda, para generar empleos y cuidar estos grandes pilares, el nuevo sistema de salud y el fortalecimiento del proyecto educativo en ciencia, tecnología e innovación. Perfecto, muy bien. Alfonso, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, como ve, el asunto del presupuesto tiene sus desafíos. Tampoco hay en el escenario, por lo menos de entrada, una reforma fiscal que pueda mejorar el nivel de ingresos. En ese sentido, quizá el ajuste tendría que ser menor. Se daría la señal favorable a las calificadoras y se evita un apretón que puede lastimar más el ritmo económico. Vamos a ver. Lo invito la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.